El viento helado del desierto de Locumba azotaba el campo de entrenamiento, un latigazo de arena y sol implacable. El aire, denso y polvoriento, se desgarraba con la respiración áspera de los soldados, un coro de fatiga y esfuerzo. Para el soldado Mateo Quispe, el peso del equipo de campaña que aplastaba sus hombros era mucho más que una carga física. Era el peso abrumador de la institución militar, una mole gigantesca y anónima demasiado pesada para un joven que apenas había cumplido los 19 años. El entrenamiento de combate, realizado con todo el equipo a cuestas, había exprimido hasta la última gota de su resistencia. El desastre ocurrió casi al final de la jornada. Mientras cruzaba un precario puente de madera sobre una zanja seca, un mal paso lo hizo perder el equilibrio. Mateo cayó, y en el instante en que su muñeca izquierda impactó contra la tierra reseca y pedregosa, un dolor atroz, como si cada hueso se astillara, le recorrió el cuerpo entero. Incapaz siquiera de gritar, solo pudo emitir un gemido ahogado. Quien se acercó no fue un enfermero, sino su superior inmediato, el sargento técnico de tercera, Campos. «Oye, Quispe, ¿otra vez con tus mañas?» La voz de Campos era un látigo de desprecio. «Te caes de esa alturita y ya estás llorando». En los ojos del sargento no había ni una pizca de preocupación, solo fastidio y un desdén profundo. Mateo, sujetándose la muñeca que ya comenzaba a hincharse como una masa informe, respondió con dificultad. «No es maña, mi sargento. De verdad la muñeca está rara. No la puedo mover». «Silencio. ¿No sabes que después del entrenamiento tenemos que hacer mantenimiento al puesto de vigilancia? Toda la compañía no se va a detener por un llorón como tú. Si te digo que te levantes, te levantas y punto. Sin quejas». La orden de Campos era ley. Mateo, con la vista nublada por el dolor punzante, se tragó las lágrimas y se puso de pie. Cojeando, como un pájaro joven con un ala rota intentando desesperadamente seguir a la bandada, se unió al resto de sus compañeros. El trabajo que siguió fue una tortura, cavar zanjas y acarrear ladrillos. Con la mano izquierda prácticamente inútil, realizar las tareas solo con la derecha era un suplicio. Cada palada, cada vez que el borde de un ladrillo rozaba sus dedos, un dolor incandescente le subía por el brazo hasta la columna vertebral. El sudor frío le empapaba la frente y sus labios, secos y agrietados, apenas podían articular palabra. El sargento Campos, lejos de ignorar su sufrimiento, parecía disfrutarlo. Se acercaba a cada momento para darle una patada en la espalda, exigiéndole más rapidez, y frente a sus compañeros lo humillaba públicamente, llamándolo inútil y un bueno para nada con menos moral que una cucaracha. Mateo no podía hacer más que apretar los dientes y soportar. En su corto tiempo en el servicio militar, había aprendido a un costo muy alto que cualquier acto de resistencia solo traería más violencia y un aislamiento aún más profundo. Esa noche, al terminar el trabajo, la muñeca de Mateo estaba hinchada como la pata de un elefante. Un hematoma de un púrpura oscuro comenzaba a extenderse y las puntas de sus dedos estaban entumecidas. Fue a la enfermería, pero allí no encontró a un médico militar experimentado, sino a un joven oficial recién graduado, un alférez que aún olía a la escuela de oficiales. El médico presionó la muñeca de Mateo un par de veces con desgana y, tras lanzarle un rollo de esparadrapo y unas cuantas pastillas de paracetamol, sentenció: «Parece que te has torcido los ligamentos, nada más. Ni se te ocurra pensar que con esto vas a librarte del entrenamiento de mañana. Ya estarás mejor». Aquella noche, Mateo no pudo pegar ojo. Los analgésicos eran inútiles. La muñeca le latía con una furia propia, como si tuviera un segundo corazón bombeando dolor puro. En la oscuridad del barracón, lloró en silencio. La impotencia, el dolor y la desesperación de no tener a nadie en quien apoyarse le carcomían el alma. La única cara que acudía a su mente era la de su tía, Elena Vargas, la mujer que lo había criado como a un hijo propio después de que sus padres fallecieran en un accidente cuando él era niño. La persona más fuerte y cálida que conocía. Quería, al menos, que ella supiera lo que estaba pasando. A la mañana siguiente, armándose de valor, Mateo solicitó una audiencia con el capitán de su compañía, el capitán Delgado. El capitán, sin levantar la vista de una pila de documentos, preguntó con displicencia: «¿Motivo de la audiencia, soldado?» «Mi capitán, la lesión en mi muñeca es grave. Creo que debería informar a mi familia». Solo entonces el capitán levantó la mirada de los papeles. Su expresión era gélida. Observó la muñeca grotescamente hinchada de Mateo y soltó una risita burlona. «Soldado Quispe, ¿cree que el cuartel es un jardín de infantes?
Un hombre hecho y derecho como usted, lloriqueando por un simple dolor. ¿Va a correr a llorarle a su mamita? ¡Qué falta de moral! No hay nada que informar. Regrese a sus deberes y cúmplalos como un hombre. Las palabras del capitán fueron como puñales en el pecho de Mateo. Lloriqueando, mamita, falta de moral. Cada palabra lo desollaba vivo. No pudo decir nada más. Saludó, dio media vuelta y, mientras se marchaba, escuchó al capitán murmurar un insulto por lo bajo. Sintió como se rompía el último hilo de esperanza. Este lugar era una isla, una prisión de la que era imposible escapar, y él era un náufrago abandonado a su suerte. Pasaron varios días. El estado de Mateo, lejos de mejorar, empeoró drásticamente. Sin un tratamiento adecuado, la muñeca se volvió rígida, incapaz de flexionarse o extenderse, y el dolor nocturno constante le estaba destrozando los nervios. El acoso de sus superiores se intensificó. Lo excluían de la mayoría de las tareas físicas porque no podía usar la mano izquierda, pero esto no era un acto de consideración, sino otra forma de violencia. Le pusieron el estigma de discapacitado y el cojo, tratándolo como a un fantasma. Y entonces, esa tarde, comenzó el preludio del evento que lo cambiaría todo. Un pequeño y viejo auto utilitario, un Daewoo Tico abollado, se acercó lentamente a la puerta principal del fuerte militar coronel Francisco Bolognesi. El suboficial de guardia en la prevención, con una mueca de fastidio, le hizo señas para que se detuviera. Del asiento del conductor bajó una mujer de mediana edad, de rostro sencillo y sin maquillaje, vestida con ropa humilde. Una mujer común, de las que se ven en cualquier mercado de barrio. En sus manos sostenía un viejo portaviandas térmico. Con una voz ligeramente nerviosa, se dirigió al guardia. «Buenas tardes, joven. Disculpe la molestia. Vengo a visitar al soldado Mateo Quispe». Era Elena Vargas. El responsable de la guardia, el sargento primero Mendoza, le escudriñó de arriba abajo con desdén y respondió con voz hastiada. «¿Soldado Mateo Quispe? No tengo ninguna solicitud de visita para él. Por favor, retírese». «No, no puede ser», la voz de Elena tembló, teñida de una súplica desesperada. «Mi sobrino está enfermo. Necesito verlo, por favor». Pero para el sargento Mendoza, aquello era simplemente otro problema molesto en un día caluroso. Levantó la voz, con un tono más autoritario. «Señora, el reglamento es claro. No se permiten visitas sin autorización previa. Además, ¿qué es eso que trae en la mano? ¿No sabe que está prohibido ingresar comida del exterior?». Mendoza señaló con el dedo el portaviandas que Elena sostenía. Ella lo abrazó con más fuerza, como protegiendo un tesoro. «Es solo un poco de ají de gallina que le preparé, es su plato favorito. Por favor, déjeme verlo, aunque sea un momento». «Azú. Esta señora de verdad que no entiende». En ese instante, Mendoza perdió el control. Intentó arrebatarle bruscamente el portaviandas a Elena. Ella, sorprendida, se aferró a él, pero el sargento, decidido, le dio una patada violenta al bolso. «Esto viola las normas de sanidad del cuartel. Le dije que se largara con sus cosas». Con un sonido sordo y repugnante, el bolso cayó al suelo polvoriento. Uno de los recipientes, mal cerrado, se abrió, derramando un charco de cremosa salsa amarilla sobre la tierra. Unos trozos de gallina deshilachada y papas ancochadas quedaron esparcidos, mezclados miserablemente con el polvo y la suciedad del desierto. El tiempo pareció detenerse. La mirada de Elena se clavó en la comida desparramada. La comida que había preparado desde el amanecer con el único propósito de alimentar a su sobrino enfermo. Sus manos comenzaron a temblar finamente. Sin embargo, su mirada no tembló. Al contrario, se volvió fría, tan fría como el hielo de un glaciar andino. El aire a su alrededor pareció caer a temperaturas bajo cero. Mendoza sintió instintivamente que había cometido un error garrafal, pero ya era tarde. Intentando mantener una fachada de autoridad, trató de intimidarla con un grito aún más fuerte. «¿Qué tanto mira? Recoja esa porquería y lárguese o informaré a mis superiores». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Elena abrió la boca, y su voz ya no contenía súplica ni tristeza. Era un sonido que había trascendido todas las emociones, una voz metálica, fría y dura como el acero. «¿Usted es consciente de lo que acaba de hacer?». Y entonces, lentamente, comenzó a desabrochar los botones de su vieja chaqueta.
Sus movimientos eran lentos, deliberados, casi ceremoniales, como si estuviera liberando algo que había estado sellado durante mucho tiempo. Cuando la chaqueta se deslizó de sus hombros y cayó al suelo, reveló lo que había debajo. Una visión completamente incongruente con el paisaje polvoriento de la garita de control, un uniforme verde olivo, impecablemente planchado y ajustado. Y sobre cada uno de sus hombros, brillando bajo el sol peruano con una luz gélida y terrible, 3 soles dorados que simbolizaban uno de los más altos rangos del ejército. Era la general de división del Ejército del Perú, Elena Vargas, subjefa del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La prevención entera quedó paralizada. Los ojos de Mendoza se abrieron como platos, su boca se movía sin emitir sonido. Su mente se quedó en blanco. Sintió como si toda la sangre de su cuerpo se hubiera drenado, dejando sus extremidades heladas. Saludar tengo que saludar, pensó, pero su cuerpo, petrificado, no respondía. Elena bajó la vista hacia la comida esparcida con una mirada de puro desprecio. Luego, sacó tranquilamente un teléfono móvil de su bolsillo. Pasó junto al sargento congelado y, sin la menor vacilación, marcó un número de marcación rápida. La llamada se conectó al instante. Habla Vargas. Las 2 palabras que pronunció debieron sumir a su interlocutor en una tensión asfixiante. Estoy en la puerta principal de la 3ª División de Ejército. ¿La formación en derechos humanos de tu unidad es solo para el papel o también para la realidad? Me parece que tendré que verificarlo con mis propios ojos. Su voz ya no era la de una mujer de mediana edad. Era la voz de una comandante que lideraba a cientos de miles de soldados, cargada de una autoridad y un peligro inconfundibles. Antes de que la llamada terminara, el sonido estridente de la sirena de emergencia comenzó a resonar a lo lejos, sacudiendo la paz del cuartel. La tranquila base militar se convirtió en un avispero alborotado. La furia de una sola mujer había abierto la primera grieta en la aparentemente inexpugnable muralla de la corrupción. Y eso era solo el comienzo de una tormenta que estaba a punto de arrasarlo todo. La sirena de emergencia aullaba por todo el fuerte, rasgando el aire de la tarde de fin de semana con un pánico repentino. La atmósfera se cargó de urgencia y confusión. Los soldados, que descansaban en sus barracones, se vistieron atropelladamente sin entender qué ocurría, mientras los oficiales corrían de un lado a otro gritando órdenes frenéticas. Desde la fundación de la 3ª División de Ejército, una alerta de inspección de emergencia real, no simulada, era un evento tan raro que se podía contar con los dedos de una mano. El epicentro de todo este caos, el ojo de la tormenta, era, paradójicamente, la general Elena Vargas, quien permanecía inmóvil y serena frente a la prevención. Ya no miraba la comida pisoteada ni al sargento Mendoza, quien seguía congelado como una estatua de sal. Su mirada parecía atravesar las murallas del cuartel, penetrando directamente en la fortaleza de jerarquía y abuso construida en su interior. Apenas unos minutos después, el rugido de motores se acercó a toda velocidad. Varios vehículos todoterreno negros, levantando nubes de polvo, frenaron bruscamente. Ya el vehículo principal descendió el comandante general de la división, el general de brigada Ríos, con el rostro desencajado por la ansiedad. Su gorra de campaña, con las 2 estrellas de su rango, estaba torcida, una clara señal de su prisa. Corrió hacia Elena y, a punto de chocar con ella, se cuadró y ejecutó un saludo militar casi espasmódico. Mi general. General de brigada Ríos, presentándose. No fui informado de la visita de un comando superior. Subordinación y valor. Su voz, delatada por un fino temblor, era una mezcla de urgencia, desconcierto y un miedo palpable. Detrás de él, el jefe de Estado Mayor, el técnico supervisor maestro y otros altos mandos de la división bajaron de sus vehículos y saludaron en formación. Sus rostros eran un poema de confusión y aprensión. Elena recibió el saludo del general Ríos en silencio. Durante un largo momento, no dijo nada. Ese silencio pesaba más que cualquier grito, aplastando a todos los presentes. Finalmente, abrió la boca. General Ríos. Sí, mi general. ¿Acaso es política de esta división impedir que una madre vea a su hijo, y patear la comida que le trae como si fuera basura? Su voz era baja, pero cada palabra era como un estilete de hielo. El general Ríos, confundido, no entendió de inmediato. Su mirada se desvió por primera vez hacia el suelo, donde vio los restos de ají de gallina, la chaqueta raída a los pies de Elena y, finalmente, al sargento Mendoza, pálido y catatónico. Cuando las piezas encajaron, el color desapareció de su rostro. ¿Mi general a qué se refiere?
mi sobrino sirve en esta unidad. El soldado Mateo Quispe. Se lesionó la muñeca durante un entrenamiento, pero fue obligado a realizar trabajos forzados, empeorando su estado. Su capitán desestimó su solicitud de visita, llamándolo llorón. Así que vine yo misma a ver al muchacho que crié como a mi propio hijo. Y al llegar, un suboficial de esta división, en lugar de permitirme la visita, patea la comida que le traje. ¿Es esta la forma tradicional de la División de Hierro de recibir a sus invitados? Sobrino. Mateo Quispe. Capitán. Comida. Cada palabra era un martillazo en la cabeza del general Ríos. Sintió un sudor helado recorrerle la espalda. Ahora todo estaba claro. No era una simple visita de inspección. Era la furia de una de las generales de más alto rango del país, una mujer legendaria, impactando directamente contra las puertas de su división. Lo lamento profundamente, mi general. Corregiré la situación de inmediato. El personal involucrado será sancionado. Elena lo interrumpió con una frialdad cortante. General, ¿de verdad cree que esto es el acto aislado de un solo sargento? Un capitán que ignora el informe legítimo de un soldado, un comandante de batallón que lo supervisa, y todo el comando de su división que debería velar por el bienestar de la tropa. Esto es la prueba de que aquí nadie está haciendo su trabajo. Cortar una rama podrida no sirve de nada cuando la raíz misma se está pudriendo. Antes de que terminara de hablar, más vehículos llegaron a la prevención. Esta vez, llevaban las insignias de la Policía Militar y de la Inspectoría General del Ejército. De ellos descendieron el jefe de la PM, el inspector general y un equipo de médicos militares de élite, convocados de urgencia desde el Comando de Salud del Ejército. Saludaron a Elena y esperaron sus órdenes, moviéndose con la precisión de una unidad de fuerzas especiales ejecutando una operación largamente planeada. Elena señaló al sargento Mendoza con la barbilla, dirigiéndose al jefe de la Policía Militar. Suspenda a ese hombre de sus funciones y póngalo bajo custodia. Incauten el registro de servicio de la prevención y todas las grabaciones de las cámaras de seguridad. Entendido, mi general. Los policías militares se movieron con una eficiencia implacable, sujetando los brazos del ausente Mendoza. Solo entonces pareció reaccionar, intentando arrodillarse mientras balbuceaba: mi general, he cometido un pecado mortal. Pero fue arrastrado sin contemplaciones. Luego, Elena se dirigió al Inspector General. Aísle inmediatamente la compañía del soldado Quispe. No, el batallón entero. Suspenda todo entrenamiento y trabajo. Que todo el personal permanezca en situación de alerta. Investigue sin dejar lugar a dudas el registro de entrenamiento, los informes de servicio, el historial médico y toda la cadena de mando relacionada con la lesión del soldado. Concéntrese especialmente en determinar si hubo abuso de autoridad o informes falsos. A sus órdenes, mi general. El equipo de inspectores se dispersó como el viento hacia el batallón. Finalmente, Elena se dirigió al jefe del equipo médico. Ubique y asegure al soldado Mateo Quispe de inmediato. Evacúelo al Hospital Militar Central. Quiero que usted personalmente evalúe su estado, determine la causa de la lesión y la posibilidad de que su condición haya empeorado por la negligencia y la demora en el tratamiento. Exijo un informe exhaustivo. No debe haber el más mínimo error. El equipo médico corrió hacia una ambulancia. Todas estas órdenes se dieron en menos de un minuto. El general Ríos solo podía observar, con la boca abierta, cómo su división era desmantelada y reconfigurada por una sola oficial externa, sin poder hacer absolutamente nada. Solo entonces Elena se inclinó para recoger su vieja chaqueta del suelo. La sacudió para quitarle el polvo y, por un instante, se quedó mirando los restos de comida, como si le costara apartar la vista. Lo que cruzó su rostro no fue rabia, sino una profunda tristeza y pesar. La comida que había preparado para su sobrino enfermo, el amor y el cuidado vertidos en ella, pisoteados por una bota militar. No era solo comida. Era la dignidad de una persona y el amor de una familia lo que había sido profanado en ese lugar. Volvió a mirar al general Ríos. General, a partir de este momento, usted está bajo mi mando. Ponga a mi disposición todas las redes de comunicación y la autoridad de la división. Su oficina se convertirá en el cuartel general del Comando de Investigación. Y usted permanecerá a mi lado durante todo este proceso. Quiero que vea con sus propios ojos lo incompetente e irresponsable que ha sido como comandante. Era una declaración de cese de funciones de facto. El general Ríos, sin fuerza siquiera para responder sí,
simplemente inclinó la cabeza. Elena sacó un ordenador portátil y un maletín del asiento trasero de su coche. Sus movimientos ya no eran los de una tía preocupada. Eran los de una experimentada comandante de campo, forjada en innumerables crisis. Esto recién empieza, General Ríos, dijo. Hoy, aquí, voy a desenterrar y arrancar de raíz el abuso y la corrupción endémica de esta unidad. Con su declaración, la tercera división de ejército se preparó para la noche más larga y dura de su historia. El ojo de la tormenta había comenzado a moverse, y toda falsedad e hipocresía en su camino estaba destinada a ser aniquilada. La compañía de Mateo Quispe fue instantáneamente sellada del mundo exterior. Las puertas del batallón fueron bloqueadas por la policía militar, y todas las líneas telefónicas y el acceso a Internet quedaron bajo el control del equipo de inspectoría. Desde el comandante del batallón hasta el último soldado, todos recibieron la orden de permanecer en sus barracones, sin horas de descanso ni tiempo personal. La tensión en el aire era tan palpable como la cuerda de un arco a punto de romperse. ¿Qué pasa, causa? ¿Acaso ya empezó la guerra con Chile? A su mare. Vi entrar a los de la PM, parecían furiosos. Los soldados susurraban entre sí, con rostros llenos de ansiedad. Nadie sabía la verdad, pero todos intuían que algo grande y terrible estaba sucediendo. En ese mismo momento, en la oficina de la compañía, el capitán Delgado se mordía las uñas, consumido por la ansiedad. Hacía un momento había recibido una llamada de su comandante de batallón. Una llamada llena de gritos que le informaba que por tu culpa, todo el cuartel está de cabeza y le ordenaba permanecer en su oficina hasta nuevo aviso. Se arrepentía de su decisión de ignorar la solicitud de Mateo, pero jamás imaginó que las consecuencias serían tan desproporcionadas. ¿Todo un estado de emergencia por un simple soldado? ¿Quién diablos será ese Quispe? Su funesto presentimiento se hizo realidad. La puerta de su oficina se abrió de golpe y 2 inspectores entraron. Le entregaron un documento. Capitán Delgado, a partir de este momento, usted está bajo investigación en relación con el caso del soldado Mateo Quispe. Esta es una orden de incautación de documentos. Debe entregar todos los registros de entrenamiento, horarios de servicio, informes de quejas de la tropa y su agenda personal y computadora. Sin excepción. El rostro de Delgado se volvió blanco como el papel. Las palabras agenda personal y computadora hicieron que su corazón se desplomara. Allí guardaba los rastros de innumerables irregularidades e informes falsificados. Pero mis efectos personales, eso es una violación de mi privacidad. Si no coopera, podría ser acusado de obstrucción a la justicia, lo que agravará su situación. Piénselo bien. La fría advertencia del inspector silenció cualquier intento de resistencia. Su autoridad había sido completamente revocada. Los inspectores registraron la oficina administrativa, sellando cajas de documentos, y confiscaron su computadora personal como evidencia. Delgado, con la mirada perdida, observó la escena como un condenado a muerte. Mientras tanto, en el barracón, el sargento Campos se reía con sus compañeros. Asumió con arrogancia que la conmoción se debía a algún problema entre los altos mandos y que no tenía nada que ver con él. ¿Vieron eso? Dicen que hasta el general de la división vino corriendo. Qué bueno, así nos libramos del trabajo de la tarde. Parecía haber olvidado por completo el tormento al que había sometido a Mateo. Para él, Quispe era solo uno más en una larga lista de subordinados inútiles que habían pasado por sus manos. Pero su tranquilidad duró poco. Sargento Campos. Preséntese de inmediato en la oficina de inspectoría. El grito urgente del sargento de la plana mayor hizo que el rostro de Campos se contrajera. ¿Inspectoría? Yo, ¿por qué? Cuando salió, confundido, se encontró con 2 policías militares de rostro adusto que prácticamente lo escoltaron como a un delincuente. Sus compañeros observaron la escena, aterrorizados. Solo entonces los soldados comenzaron a sospechar que este incidente no era una simple inspección, y que, de alguna manera, Mateo Quispe estaba en el centro de todo. A la misma hora, el comando de investigación improvisado en la oficina del general de la división trabajaba a un ritmo frenético. Elena Vargas, sentada en la silla del general, dirigía las operaciones, recibiendo informes en tiempo real. A su lado, pálido como un fantasma, el general Ríos permanecía de pie como un acosado. Informe, mi general. El soldado Quispe ha sido evacuado al Hospital Militar Central. El diagnóstico de emergencia es necrosis avascular del hueso semilunar izquierdo, en etapa inicial. Se requiere cirugía inmediata.
El informe urgente del equipo médico hizo que Elena frunciera el ceño. Necrosis avascular. No era un simple esguince. Era una enfermedad grave en la que el tejido óseo muere por falta de irrigación sanguínea. Una condición que, con una atención inicial adecuada, podría haberse evitado, pero que la negligencia había llevado a un punto crítico. Corría el riesgo de perder la movilidad de la muñeca para siempre. Preparen la cirugía. Convoquen al mejor especialista en cirugía de mano del país si es necesario. Esa operación tiene que ser un éxito rotundo. Entendido, mi general. Una frialdad asesina brilló en los ojos de Elena. Se volvió hacia el general Ríos, que seguía a su lado. General, en su división el tratamiento para un soldado con un hueso necrosándose consiste en darle un poco de esparadrapo. Lo lamento, mi general. Ríos no podía levantar la cabeza. La vergüenza y la humillación lo hacían temblar. Poco después, llegó el informe preliminar de inspectoría. Informe, mi general. Al comparar los registros, hemos descubierto que el informe de seguridad del día de la lesión del soldado Quispe fue falsificado. Además, múltiples testimonios confirman que fue forzado a realizar trabajos pesados después de la lesión. Continúe. En la computadora del capitán Delgado hemos encontrado archivos que demuestran la falsificación sistemática de informes. La mayoría de los registros de quejas de la tropa son un simple copiar y pegar con el resultado sin novedad. La solicitud de visita del soldado Quispe fue rechazada verbalmente y ni siquiera se dejó constancia de ella. El castillo de mentiras se desmoronaba. La fachada de una unidad militar perfecta ocultaba una herida purulenta a punto de estallar. La investigación se centró entonces en el sargento Campos. Al principio, se declaró inocente a gritos, pero cuando los testimonios de sus compañeros y subordinados comenzaron a acumularse, y cuando le presentaron como prueba un video de una agresión grabado en secreto por otro soldado, finalmente se derrumbó. Yo lo hice mal. Lo admito. Pero yo también recibía órdenes de arriba. Usted sabe cómo son las cosas en el ejército, mi general. Su cobarde excusa solo añadió más leña al fuego de la ira de Elena. Ella estaba observando el interrogatorio en directo a través de una videoconferencia. Le ordenó en voz baja al jefe de la policía militar que estaba a su lado. Cambie los cargos contra el sargento Campos. De agresión simple a abuso de autoridad, trato cruel e inhumano y tentativa de lesiones graves. Y averigüe quién es ese de arriba del que habla. Quiero llegar hasta la raíz. Tentativa de lesiones graves. Al oír esas palabras, Campos comprendió la magnitud de su situación. Se desplomó en el suelo, sollozando. A medida que avanzaba la noche, la investigación, que comenzó con un solo soldado, se extendió como un incendio forestal. Aprovechando la oportunidad, empezaron a llover denuncias anónimas de soldados que querían exponer los abusos que habían soportado en silencio. Golpizas habituales, malversación de fondos por parte de los oficiales e incluso una solicitud para reabrir un sospechoso caso de suicidio ocurrido años atrás. Se había abierto la caja de Pandora. Elena revisó cada informe, cada dato, sin perder detalle. En su mente, las piezas dispersas del rompecabezas comenzaban a formar una imagen aterradora. No se trataba de los actos aislados de uno o dos individuos. Era una enfermedad estructural, un sistema donde la violencia y la mentira se habían normalizado bajo la mirada incompetente y negligente de sus comandantes. El general Ríos apenas podía mantenerse en pie. Jamás había imaginado que su división estuviera tan podrida. Se dio cuenta de que todo lo que creía haber construido no era más que un castillo de arena. Elena lo observó por un momento y luego dijo con frialdad: «¿Ahora lo entiende, general? Lo que usted comandaba no era una división del ejército. Era una organización criminal. Y el jefe era usted». Esa noche, nadie en la tercera división de ejército durmió. Fue una larga vigilia para aquellos aplastados por el peso de la verdad y para aquellos decididos a desenterrarla. Bajo las ruinas del castillo de mentiras, el destino de muchas personas estaba a punto de cambiar para siempre. Hospital Militar Central Coronel Luis Arias Schreiber, Sala VIP. Mateo Quispe, acostado sobre sábanas blancas e impecables, despertaba lentamente de la anestesia. A través de su conciencia nublada, percibía el olor a desinfectante y el pitido rítmico de los monitores médicos. Cuando su visión borrosa finalmente enfocó, lo primero que vio fue el paisaje desconocido de Lima a través de la ventana y la figura de su tía, Elena Vargas, sentada a su lado. «Tía», la voz de Mateo era un susurro ronco.
Elena, al ver que su sobrino había despertado, le tocó la frente con un gesto de preocupación. «Mateo, ¿estás bien? ¿Ya te sientes mejor?» «¿Dónde estoy?» Estaba en el cuartel. Miró su brazo izquierdo. Un grueso vendaje lo cubría desde la muñeca hasta casi el codo. La operación había sido un éxito, pero el dolor sordo persistía. «Estás en el hospital. La operación salió muy bien. Ya no tienes que preocuparte por nada». La cálida voz de Elena hizo que los ojos de Mateo se llenaran de lágrimas. Toda la humillación y el dolor que había soportado se desbordaron de golpe. Lloró como un niño. «Tía, me dolía tanto, tenía tanto miedo, y nadie me escuchaba». Elena le acarició la espalda en silencio mientras él lloraba. Sus propios ojos se humedecieron. Antes que una general implacable, era una familiar que sentía el dolor de su ser querido. «Perdóname. Perdóname por no haber llegado antes, Mateo. Tu tía tardó demasiado». Después de un rato, Mateo, entre sollozos, comenzó a darse cuenta de lo irreal de la situación. ¿Cómo había llegado a la sala VIP del Hospital Militar Central? ¿Y cómo había logrado su tía sacarlo de un cuartel de máxima seguridad? Recordó a las enfermeras, oficiales del ejército, que al entrar en la habitación habían saludado a su tía con una reverencia casi marcial. «Tía, ¿qué pasó? ¿Cómo lo hiciste?» Elena, al ver la confusión en los ojos de su sobrino, supo que ya no podía ocultar la verdad. Señaló en silencio la chaqueta de su uniforme, que descansaba sobre una silla. La mirada de Mateo se dirigió hacia allí. Y entonces los vio. Brillando sobre las sombreras. 3 soles dorados. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par, llenos de incredulidad. No podía procesar que su tía, la mujer sencilla que cada Navidad preparaba pavó y tamales para toda la familia, la que él creía que tenía un trabajo de oficinista en algún ministerio, fuera una general de división del ejército del Perú. Esa es una larga historia, Mateo. Cuando eras pequeño, no vi la necesidad de decírtelo. Y cuando creciste solo quería seguir siendo tu tía. Perdóname, nunca fue mi intención engañarte. Mateo no pudo articular palabra. El shock, la confusión y una extraña sensación de asombro se mezclaban en su cabeza, dejándolo en blanco. Ahora entendía por qué su sufrimiento había sido resuelto de una manera tan rápida y contundente. Mientras tanto, en el comando de investigación en Tacna, el caso había entrado en una nueva fase. A medida que profundizaban en el asunto de Mateo, lo que emergía no eran simples abusos, sino indicios de una red criminal a gran escala. El equipo de inspectores se centró en la malversación de suministros de la unidad. Alguien había estado desviando sistemáticamente de todo, combustible, alimentos e incluso equipo militar, para venderlo a contratistas civiles. Y en el centro de esta operación había una figura inesperada, el sargento Mendoza, el mismo que había pateado la comida de Elena. Al principio de la investigación, Mendoza había admitido su falta y suplicado clemencia, pero cuando se le acusó de malversación, se cerró en banda. Sin embargo, la persistente investigación de la policía militar descubrió transferencias bancarias regulares y cuantiosas a su cuenta personal, de origen desconocido. «Sargento Mendoza, ¿de dónde salió todo este dinero?» Su sueldo no alcanza para explicar estas cantidades. Ante el interrogatorio, Mendoza sudaba a mares, con la cabeza gacha. «No puedo hablar. Si hablo, me matan. Si no habla, será juzgado por la ley militar con la máxima severidad. Pero si dice la verdad, podría haber atenuantes. Diga, ¿quién está detrás de usted?» Mendoza dudó un largo rato. El pánico se reflejaba en sus ojos. Estaba atrapado en algo muy grande y le aterraban las consecuencias. Finalmente, con voz temblorosa, confesó. El técnico supervisor maestro de la división. El nombre que pronunció congeló el aire en la sala de interrogatorios. El técnico supervisor maestro era el suboficial de más alto rango de toda la división, la mano derecha del general comandante y responsable de la moral y disciplina de la tropa. Que él fuera el cabecilla de una red de corrupción era un golpe devastador. Cuando Elena recibió el informe, su expresión no cambió. Parecía haberlo anticipado todo. Detengan al técnico supervisor maestro de inmediato. Registren su oficina y su residencia. Estoy segura de que encontrarán más pruebas. La predicción de Elena fue certera. En una caja fuerte oculta en la residencia del suboficial, encontraron un libro de contabilidad secreto.
En él estaban anotados meticulosamente los nombres de oficiales de la división y las sumas de dinero que habían pagado. En la lista figuraban el capitán Delgado y muchos otros, pero en la cima, para sorpresa de todos, estaba el nombre del jefe de Estado Mayor de la división. Habían estado pagando sobornos al técnico supervisor a cambio de ascensos y puestos favorables, y a su vez, ignoraban o participaban en sus actividades ilícitas. Era un gigantesco cártel de corrupción. La muñeca rota de Mateo había sido solo la punta del iceberg. Bajo la superficie, se ocultaba una raíz cancerosa que estaba devorando a toda la división. Elena hojeó el libro de contabilidad en silencio. Su mirada se volvió aún más fría. Le lanzó el libro al general Ríos. «General, esta es la realidad de la unidad que usted comandaba. Su jefe de Estado Mayor y su técnico supervisor maestro se confabularon para saquear la división, ¿y usted, qué estaba haciendo? ¿Acaso su única función era poner su firma en los documentos?» El general Ríos, con manos temblorosas, tomó el libro. La traición de quienes consideraba sus hombres de confianza lo dejó sin palabras. Comprendió, de la forma más brutal, cuán ciego e incompetente había sido. Pero el horror no terminó ahí. A medida que la investigación avanzaba, una verdad aún más oscura y terrible comenzó a salir a la luz. Hacía unos años, en esa misma división, un soldado se había ahorcado en un almacén. En ese momento, la versión oficial concluyó apresuradamente que el soldado sufría de depresión por no adaptarse a la vida militar. Sin embargo, denuncias anónimas afirmaban que no había sido un suicidio. Sostenían que el soldado había presenciado accidentalmente las actividades de malversación, al intentar denunciarlas, fue asesinado y su muerte fue disfrazada de suicidio. Elena ordenó la reapertura inmediata de ese caso. Los archivos polvorientos de la investigación original estaban llenos de inconsistencias. La investigación preliminar fue superficial, y pruebas cruciales habían desaparecido. Lo más sospechoso era que el oficial de la policía militar a cargo del caso había recibido un ascenso inusualmente rápido y había sido transferido al cuartel general del ejército poco después de cerrar el caso. Elena susurró el nombre de ese oficial para sí misma y anotó algo en su libreta. En su mirada ya no solo había ira, había una profunda tristeza y una resolución inquebrantable. Miró la oscuridad a través de la ventana. El fantasma del pasado se entrelazaba con la tragedia del presente, proyectando una sombra ominosa. Esto ya no se trataba solo de limpiar una unidad corrupta. Era una lucha por la justicia, por honrar la memoria de un joven cuya vida fue robada y por hacer que aquellos que ocultaron la verdad pagaran por su crimen. La verdad siempre sale a la luz, murmuró en la fría soledad de la oficina. Y el precio a pagar será terrible. La gran tormenta apenas comenzaba a revelar su verdadera y brutal naturaleza. Cuando el técnico supervisor maestro y el jefe de Estado Mayor de la división fueron arrestados y la existencia del cártel de corrupción se hizo pública, el estamento militar se vio sacudido hasta sus cimientos. Los titulares de los periódicos estallaron. General de 3 soles destapa red de corrupción masiva en el ejército, mafia militar operaba en el sur del país. La opinión pública estaba indignada. El ministro de Defensa tuvo que dar una conferencia de prensa, pidiendo disculpas a la nación y prometiendo restaurar la disciplina. La tercera división de ejército estaba al borde del colapso. Pero la investigación de Elena no se detuvo. Al contrario, su bisturí se hundió aún más profundo. La reapertura del caso del supuesto suicidio se inició formalmente. Elena convocó personalmente al oficial que había estado a cargo en ese entonces. El hombre, ahora con el rango de comandante y trabajando en Lima, se presentó ante ella con el rostro pálido por la tensión. «Tanto tiempo sin vernos, comandante», dijo Elena, rompiendo el hielo. Parecía que se conocían de antes. «¿Recuerda el caso del soldado fallecido en el fuerte Bolognesi hace unos años? Usted estuvo a cargo». «Sí, mi general. Lo recuerdo. He revisado el expediente y está lleno de agujeros. No se realizó una autopsia completa, la escena del crimen no fue debidamente preservada. Se cerró el caso con demasiada prisa». «¿Cuál fue el motivo?». Gotas de sudor perlaban la frente del comandante. «Luchando por mantener la compostura», respondió. En ese momento, todas las pruebas apuntaban a un suicidio. Se encontró una nota de despedida. La familia también deseaba un cierre rápido y discreto del asunto. «Miente». La voz de Elena fue como un latigazo. «He hablado personalmente con la familia. Llevan años pidiendo que se reabra el caso, convencidos de que a su hijo lo mataron». «¿Quién le dio la orden de encubrir la verdad?».
¿Quién le mandó a cerrar el caso? Las pupilas del comandante se dilataron. Se mordió el labio, guardando silencio. Elena, como si esperara esa reacción, deslizó un sobre la mesa. ¿Sabe qué es esto? Son los registros de la matrícula de la universidad privada de su hijo en el extranjero y la escritura de propiedad del departamento de su esposa en San Isidro. Un simple sueldo de militar no da para tanto, ¿verdad? ¿De dónde salió el dinero? No habrá sido el pago por encubrir un asesinato, ¿o sí? Ante la evidencia irrefutable, el comandante se derrumbó. Confesó todo. El comandante general de la división de esa época lo había presionado para que cerrara el caso discretamente, y a cambio, le había ofrecido una suma considerable de dinero. Él sabía la verdad, pero vendió su conciencia por la seguridad de su familia y su futuro. Y el nombre que señaló como el autor intelectual de todo era el del general de división Armando Gamarra, quien en la actualidad ocupaba un puesto clave en el Ministerio de Defensa. Un hombre inmensamente poderoso, líder de una de las facciones más influyentes del ejército y un fuerte candidato a ser el próximo comandante general. El escándalo alcanzó proporciones inimaginables. Ya no era la corrupción de una división aislada, era una conspiración que podía hacer temblar a todo el ejército. Mientras tanto, en el hospital, Mateo Quispe, recuperándose, estaba sumido en una profunda confusión. Solo en su habitación, repasaba el impacto de descubrir la verdadera identidad de su tía y los eventos que se habían desencadenado. Al principio, pensó que simplemente había sido rescatado gracias al inmenso poder de ella. Pero con el paso de los días, las piezas que no encajaban comenzaron a atormentarlo. ¿Cómo supo la tía Elena con tanta exactitud sobre mi lesión? Yo no la llamé. Y el momento en que llegó al cuartel fue demasiado perfecto, como si lo hubiera planeado todo. Recordó cuando le asignaron su puesto de servicio. Tenía varias opciones, pero su tía había insistido firmemente en que, si quería ser un hombre de verdad, debía servir en una unidad de frontera, recomendándole con vehemencia la tercera división. En ese momento, lo tomó como el consejo de una tía que se preocupaba por él. Ahora, le parecía extrañamente calculado. Y entonces, la pregunta definitiva. Su tía siempre le había dicho que lo crió como a su propio hijo, pero Mateo sabía que no era del todo cierto. Ella había tenido un hijo biológico. Su primo, Santiago, que había muerto trágicamente siendo muy joven. Su tía casi nunca hablaba de él, pero Mateo había oído a otros familiares decir que su primo había muerto en circunstancias extrañas mientras cumplía su servicio militar. Las piezas dispersas en su mente se unieron en un destello cegador. No puede ser. Con manos temblorosas, cogió su celular, que su tía le había devuelto activado. En el buscador de internet, tecleó varias palabras clave: General Elena Vargas, hijo, muerte, ejército, tercera división de ejército, soldado fallecido. Los resultados le helaron la sangre. Un pequeño artículo de una sección de sucesos de un periódico de hacía varios años. Soldado SVQ. Se suicida en unidad militar por presunta inadaptación. El nombre de la madre del soldado era Elena Vargas. La unidad era la tercera división de ejército. Un escalofrío recorrió todo el cuerpo de Mateo. Nada de esto había sido una coincidencia. Su tía lo sabía todo desde el principio. La unidad donde su propio hijo había muerto. El gigantesco cártel de corrupción y abuso que se había arraigado allí. Y a los hombres que habían encubierto la verdad. Ella había estado afilando su espada durante años, esperando el momento para ejecutar, no una venganza, sino un acto de justicia. Su alistamiento en esa división había sido parte del gran plan de su tía. Ella lo había usado como cebo, consciente de que, en un sistema tan corrupto, era muy probable que él se convirtiera en una víctima. Y ese sacrificio le proporcionaría la justificación perfecta, el casus belli, para destruir esa unidad de forma legal y sistemática. La furia gélida que mostró cuando patearon su comida no era solo por él. Era la explosión de años de dolor y rabia acumulados contra aquellos que habían pisoteado la verdad sobre la muerte de su hijo. Esta era la primera gran revelación. La furia de la general Vargas no había sido espontánea. Había sido el prólogo meticulosamente calculado y diseñado de una cruzada por la justicia. Había llegado al extremo de poner en peligro a su sobrino, a quien amaba como a un hijo, para poder arrancar de raíz un mal mucho mayor. Mateo dejó caer el teléfono. No sentía tanto traición como una inmensa tristeza y un profundo respeto. El peso del sufrimiento que su tía había cargado durante años lo aplastó. Ella no era una simple vengadora.
Estaba sacrificándose a sí misma para cambiar un sistema podrido y evitar que hubiera más víctimas inocentes como su hijo. Tía Elena, murmuró su nombre. Ahora comprendía que él no era una simple víctima en esta guerra. Estaba dispuesto a convertirse en la espada de su tía. Tenía que presenciar el final de esta terrible verdad con sus propios ojos. Era la única manera de honrar a la mujer que, arriesgándolo todo, estaba intentando enderezar el mundo. Con el nombre del general Gamarra sobre la mesa, la investigación de la Fiscalía Militar chocó contra un muro de concreto. Gamarra era el líder de la facción más poderosa dentro del ejército y ejercía una influencia formidable que llegaba hasta las más altas esferas de la política limeña. Sus contactos en el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto comenzaron a ejercer una presión invisible para obstruir la investigación. Los informantes internos que colaboraban con Elena dejaron de hablar, y los oficiales que se mostraban cooperativos fueron repentinamente reasignados a puestos remotos o sancionados por faltas menores del pasado. El contraataque del entorno de Gamarra fue metódico y astuto. Utilizaron a los medios de comunicación para atacar a Elena. Titulares como Investigación de Generala desestabiliza la cadena de mando, o la General Vargas paraliza el ejército por una vendetta personal, comenzaron a aparecer. La información de que Mateo era su sobrino y que su propio hijo había muerto en esa misma división fue filtrada y manipulada para enmarcar la investigación no como un acto de justicia, sino como una venganza personal. La opinión pública, antes unánimemente a su favor, comenzó a vacilar. Entre las voces que elogiaban su liderazgo, surgieron dudas sobre la legitimidad de sus métodos. Incluso desde Palacio de Gobierno se filtró un mensaje sutil, pidiendo prudencia en una investigación que podía afectar la estabilidad de las Fuerzas Armadas. La atmósfera en el comando de investigación se volvió pesada. Los fiscales sentían la frustración de luchar contra un poder invisible. Mi general, así no podemos continuar. El entorno de Gamarra está saboteando cada paso que damos. La obtención de pruebas se ha vuelto casi imposible, informó, impotente, el jefe de la policía militar. Elena miraba por la ventana, sumida en sus pensamientos. Había anticipado este nivel de resistencia. Sabía perfectamente detrás de qué impenetrables escudos se escondía el gigante que era Gamarra. Pero no podía retroceder. Detenerse ahora significaría que la muerte de su hijo y de tantas otras víctimas inocentes quedarían impunes para siempre. En ese momento, la puerta de la sala de control se abrió y un ayudante informó con cautela. Mi general, ha llegado una visita del despacho presidencial. La tensión se apoderó de todos. Pensaron que la presión de Palacio de Gobierno se haría directa. Sin embargo, quien entró no fue quien esperaban. Era un caballero de cabello cano, pero de espalda erguida y mirada penetrante. El consejero de Seguridad Nacional, un general de ejército en retiro, leyenda viviente del conflicto del CNPA y el hombre de más confianza del presidente de la República. Miró a Elena y dijo con voz firme: General Vargas, necesito hablar con usted a solas. Una vez solos en la oficina, el consejero se sentó y fue directo al grano. El mundo militar y político está en llamas por su culpa, general. Todos dicen que está usted anteponiendo sus sentimientos personales a la estabilidad del ejército. Elena lo miró con ojos firmes. Usted, mejor que nadie, sabe que eso no es cierto, mi general Morales. El consejero la observó fijamente por un momento y luego suspiró profundamente. Sé que Gamarra está detrás de la muerte de su hijo. Pero ese hombre no es un adversario cualquiera. Si lo enfrenta directamente de esta manera, la única que saldrá herida será usted. Para atraparlo, necesita pruebas irrefutables. Encontraré esas pruebas, mi general. Solo necesito tiempo. He venido a darle ese tiempo. Los ojos de Elena se abrieron con sorpresa. El consejero sacó un sobre de su maletín y se lo entregó. Es una carta personal del presidente. Le otorga a usted plenos poderes y autonomía en esta investigación sobre la corrupción en las Fuerzas Armadas. A partir de ahora, no responderá ante el ministro de Defensa. Reportará directamente al presidente. Nadie podrá interferir en su investigación. Era un respaldo sin precedentes, un poder casi absoluto. El presidente le estaba entregando a Elena una espada con la autoridad suprema de la nación. Elena miró al consejero, con una mezcla de gratitud y asombro. ¿Por qué? Su hijo era uno de mis mejores cadetes. Un soldado honorable y valiente, la voz del general Morales se tornó grave. Cuando murió de esa forma tan absurda, intenté mover mis influencias, pero la interferencia de Gamarra fue demasiado fuerte.
No pude descubrir la verdad. Eso ha sido una espina clavada en mi conciencia durante años. Y ahora, usted, su propia madre, ha tomado la bandera de esta lucha. ¿Cómo podría yo quedarme de brazos cruzados? Se levantó y le puso una mano en el hombro. Esta no es solo su batalla, Elena. Es la batalla de todos los que queremos unas fuerzas armadas limpias. El presidente comparte ese sentimiento. Así que no ceda ante ninguna presión. Llegue hasta el final. Detrás de usted estamos el presidente, yo, y todos los peruanos que anhelan la justicia. Cuando el consejero se fue, Elena permaneció inmóvil, sosteniendo la carta del presidente. Un calor intenso le subía por el pecho. No estaba sola. La semilla de verdad que su hijo había plantado se había convertido en una llama de esperanza, avivada por los hombres más poderosos del país. Inmediatamente, convocó a sus investigadores. Su mirada era más decidida y dura que nunca. Cambiamos de estrategia. En lugar de apuntar directamente a Gamarra, atacaremos primero sus fuentes de financiamiento. Investiguen cada contrato de defensa, cada empresa con la que ha tenido relación. No dejen piedra sobre piedra. Con el respaldo absoluto del presidente, la investigación cobró un nuevo impulso. Se formó una fuerza de tarea conjunta con la Fiscalía Militar, la Contraloría y la Unidad de Inteligencia Financiera. Se realizaron redadas masivas en las oficinas de los contratistas de defensa vinculados a Gamarra, y no tardaron en aparecer cuentas secretas y listas de sobornos con su nombre. Gamarra comenzó a sentir pánico. Podía contener el ataque de una sola general, pero era impotente ante todo el sistema estatal que se cernía sobre él. Los escudos que lo protegían comenzaron a resquebrajarse. Sus subordinados, para salvarse, le dieron la espalda, y las filtraciones sobre sus crímenes se multiplicaron. Mientras tanto, Mateo, dado de alta del hospital, permaneció temporalmente en Lima para su rehabilitación. Ya no era una víctima indefensa. Le preguntó a su tía si había algo que pudiera hacer para ayudar. Elena, al ver el cambio en su mirada, supo que él ya conocía toda la verdad. Le entregó un pequeño USB. Aquí están los diarios y registros de servicio de tu primo Santiago. Quizás haya alguna pista que yo haya pasado por alto. Nadie lo conocía mejor que su familia. Mateo aceptó el USB con un profundo sentido de responsabilidad. No eran simples archivos, era la última voz de su primo asesinado. Pasó noches enteras leyendo sus escritos. El diario de Santiago mencionaba varias veces las dificultades de la vida militar y contenía alusiones a algo ilícito que había presenciado. De repente, Mateo encontró una frase enigmática. El último jueves de cada mes, en el polvorín abandonado del norte, las estrellas bajan a la tierra. No entendía qué significaba, pero su instinto le dijo que era un código crucial. Informó a Elena de inmediato. Las estrellas bajan a la tierra. Elena repitió la frase. En la jerga militar, estrellas o soles a veces se usaba para referirse a los generales. ¿Podría significar que Gamarra y sus cómplices se reunían en secreto en ese polvorín el último jueves de cada mes? Era la última pieza del rompecabezas. Elena movilizó de inmediato a una unidad de élite de las fuerzas especiales. El próximo último jueves del mes, la operación para terminar con todo comenzaría. El momento de enfrentarse cara a cara con la bestia había llegado. La noche había tendido su manto sobre las estribaciones desérticas, una oscuridad tan densa que era imposible ver más allá de unos pocos pasos. En la zona más remota y aislada del fuerte Bolognesi se encontraba el Polvorín Norte, una instalación en desuso desde hacía décadas, tan olvidada que ni siquiera aparecía en los mapas más recientes. Pero esa noche, sombras más sigilosas y letales que la propia oscuridad se deslizaron por los alrededores. Eran los operadores de las fuerzas especiales seleccionados personalmente por Elena Vargas. Sin hacer ruido, sin dejar rastro, tomaron posiciones estratégicas, con la vista fija en el único camino de tierra que conducía al polvorín. Desde una tienda de campaña de mando improvisada a cierta distancia, Elena observaba, conteniendo la respiración, las imágenes térmicas transmitidas en tiempo real por un dron. El código que Mateo había encontrado, las estrellas bajan a la Tierra, fue la clave. El equipo de investigación rastreó los registros de comunicaciones y confirmó que el general Gamarra y sus secuaces mantenían reuniones periódicas en las cercanías de ese polvorín. En estas reuniones no solo participaban militares, sino también intermediarios civiles sospechosos de estar vinculados al tráfico de armas. Todas las pruebas apuntaban en una sola dirección: Gamarra no solo estaba implicado en sobornos.
estaba dirigiendo una operación a gran escala de tráfico de armas, vendiendo en el mercado negro armamento antiguo del ejército que, sobre el papel, había sido destruido. El hijo de Elena, Santiago, probablemente había sido asesinado tras presenciar una de estas transacciones. Cerca de la medianoche, los monitores del puesto de mando detectaron movimiento. Varios sedanes negros con las luces apagadas y un camión de gran tonelaje avanzaban sigilosamente hacia el polvorín. Los ojos de Elena brillaron con una luz acerada. Inicia la operación. Intercepten todas las comunicaciones y graben todo. Nadie se mueve hasta mi orden. A través de las miras nocturnas de sus fusiles, los comandos observaron la escena. La pesada puerta de acero del polvorín se abrió. Varios hombres bajaron de los vehículos, entre ellos, una figura inconfundible, el general Armando Gamarra. Detrás de él, otros oficiales y varios civiles comenzaron a descargar cajas de madera del camión. Dentro de las cajas había fusiles FAL, granadas e incluso lanzacohetes portátiles. Era una escena flagrante de tráfico de armas. Elena apretó los puños. La verdad sobre la muerte de su hijo, la entidad cancerosa que había estado carcomiendo la seguridad del país, finalmente estaba expuesta ante sus ojos. La transacción parecía desarrollarse sin problemas. Gamarra entregó las armas y el intermediario le dio varios maletines negros, presumiblemente llenos de dinero. Justo cuando se disponían a marcharse, Elena habló por el micrófono, su voz baja pero firme. «Intervengan». En un instante, el silencio de la noche fue destrozado. Decenas de potentes reflectores iluminaron el polvorín, convirtiendo la noche en día. Gamarra y sus hombres, cegados, se cubrieron los ojos. «Alto. Ejército del Perú. Nadie se mueva o disparamos. Manos a la cabeza». Los comandos que los rodeaban emergieron de la oscuridad. Gamarra, tras el shock inicial, reconoció la situación y gritó, con el rostro contorsionado por la ira. «¿Qué diablos es esto? Soy el general Gamarra. ¿Quiénes son ustedes?» De entre las sombras, una figura avanzó lentamente. Era la general Elena Vargas. Se detuvo frente a él, mirándolo con una mezcla de desprecio y furia contenida. «Tanto tiempo, Armando. O debería decir, traidor que vendió el honor del uniforme peruano». Al ver que era Elena, el rostro de Gamarra se descompuso. «Vargas, maldita seas. Esto es una trampa. Una operación ilegal. No reconoceré nada». ¿Una trampa? Elena soltó una risa amarga. «¿Y cuando asesinaste a mi hijo y encubriste la verdad, eso fue un procedimiento legítimo? Cuando vendiste las armas que debían proteger a nuestro pueblo, ¿eso fue una transacción legal? Tu hijo era un débil que se quitó la vida. No tienes pruebas para acusarme», gritó Gamarra, negándolo todo hasta el final. Elena decidió que no valía la pena seguir hablando. «Aseguren toda la evidencia. Deténganlos a todos como criminales en flagrancia. Si alguien se resiste, están autorizados a neutralizar la amenaza». Los comandos se movieron para esposar a Gamarra y sus cómplices. Gamarra se resistió violentamente. «No pueden tocarme. ¿No saben quién me respalda? Están acabados». Justo en ese momento, desde la oscuridad del desierto circundante, resonaron disparos inesperados. «Van. Van. Van». Un comando gritó y cayó al suelo. La escena se convirtió en un caos. Gamarra tenía un segundo equipo de seguridad emboscado. «Eliminen a los hostiles», gritó Elena. Los comandos se cubrieron y respondieron al fuego. En la oscuridad, se desató un intenso tiroteo. En medio de la confusión, Gamarra apuñaló al soldado que intentaba detenerlo y huyó hacia la negrura del desierto. «Que no escape. Síganlo». Elena desenfundó su propia pistola y corrió tras él. La persecución fue ardua. Tropezó y cayó varias veces, pero no se detuvo. No podía permitir que el monstruo responsable de todo escapara. Finalmente, en un pequeño claro, lo alcanzó. Gamarra, sin aliento, se apoyaba en una formación rocosa. «Se acabó, Gamarra». «Ríndete», dijo Elena, apuntándole. Él se giró, con una sonrisa ensangrentada. «¿Acabado? No, Elena. Esto recién empieza». Al terminar sus palabras, varias figuras vestidas de negro emergieron de las sombras, rodeando a Elena.
Gamarra sonrió, convencido de su victoria. Por muy buena que seas, sigues siendo solo una mujer. Este mundo no lo cambian los idealistas como tú. Elena estaba en una situación desesperada. Sola, rodeada de enemigos. Pero su mirada no vaciló. Al contrario, brilló con una determinación aún más fría. ¿De verdad crees eso?, murmuró con una extraña sonrisa. Y en ese preciso instante, un estruendo ensordecedor sacudió el desierto y unas luces potentísimas cayeron del cielo. Gamarra y sus mercenarios miraron hacia arriba, y sus rostros se llenaron de puro terror. Sobre ellos, suspendidos en el aire como depredadores celestiales, 2 helicópteros de ataque Mi-35 revelaban sus cañones y cohetes. Una voz, amplificada por los altavoces, resonó como la de un ángel vengador. A todos los objetivos en tierra, depongan sus armas y ríndanse de inmediato. Repito, si no se rinden, serán eliminados. La voz pertenecía al comandante general de la aviación del ejército, un viejo amigo de Elena, que supervisaba la operación desde uno de los helicópteros. La sonrisa desapareció del rostro de Gamarra. Comprendió que había caído en una trampa mucho más grande. Esto no era una simple redada, era una cacería perfectamente orquestada. La aparición de los helicópteros de ataque cambió el curso de la batalla en un segundo. Ante los depredadores del aire, los mercenarios de Gamarra perdieron toda voluntad de luchar. Arrojaron sus armas y se tiraron al suelo. Gamarra, con la mirada perdida, se desplomó, derrotado. Elena se acercó lentamente a él. «Te lo dije. Esto recién empieza». Gamarra la miró con odio. «¿Cómo? Me subestimaste, Armando. Y subestimaste a mi hijo, a quien mataste». Elena arrojó a sus pies una pequeña grabadora. De ella salió la voz de Gamarra, de hacía solo unos momentos: «Tu hijo era un débil que se quitó la vida». Era la confesión de su crimen, una prueba irrefutable. Un micrófono oculto en el uniforme de Elena había estado transmitiendo todo en tiempo real al puesto de mando. El tiroteo, la persecución, todo había sido un teatro diseñado para hacerlo confesar. «Y hay algo más que pasaste por alto», continuó Elena. «Creíste que el objetivo era solo tú. Pero te equivocas. Tú eres solo el principio. Mi verdadero objetivo es el monstruo mucho más grande que se esconde detrás de ti». Los ojos de Gamarra se abrieron, llenos de un nuevo terror. No entendía. De vuelta en el puesto de mando, el consejero de Seguridad Nacional la esperaba. «Brillante, General Vargas. Sin usted, nunca habríamos podido arrancar esta raíz podrida. Esto aún no ha terminado, mi general. Acaba de empezar». Elena colocó sobre la mesa los libros de contabilidad y los teléfonos incautados a Gamarra. En ellos estaba el registro de años de sobornos y contactos. Y en la cima de la lista, había nombres que desafiaban la imaginación: exministros de defensa, congresistas de todos los partidos, incluso el hijo de un expresidente. Este era el segundo gran giro. El verdadero objetivo de Elena nunca fue solo Gamarra. Lo había usado como cebo para desmantelar todo el cártel de corrupción, la mafia militar política que había estado sangrando al país durante décadas. Su hijo murió porque se topó con sus secretos, y la lesión de Mateo fue solo el detonante para poner en marcha su plan maestro. El consejero de Seguridad Nacional examinó los documentos con un gesto de profundo asco. «Estos no son soldados. Son traidores a la patria. Si no los detenemos, aparecerán más Gamarras. Y la muerte de más hijos inocentes se repetirá. Debemos arrancar esta raíz de una vez por todas». El consejero asintió. «El presidente estará de acuerdo. Las pruebas y la justificación son contundentes. Lo que queda es una guerra total contra estos monstruos». Al día siguiente, el Perú se despertó en medio de un terremoto político. La noticia de la red de tráfico de armas liderada por un general de alto rango, con conexiones que llegaban a la cima del poder político, sacudió al país. La Fuerza de Tarea Conjunta, liderada por Elena y con el respaldo total del presidente, declaró una investigación sin excepciones ni privilegios. Era el comienzo del mayor escándalo de corrupción en la historia de las Fuerzas Armadas del Perú. Desde la habitación del hospital, Mateo observaba todo en las noticias. Ahora entendía por qué su tía había tenido que ser tan fría, tan calculadora. No era una venganza personal. Era una guerra para salvar al país. Y él había estado en el epicentro, en el punto de partida de esa guerra.
Días después, recuperado, Mateo fue a ver a su tía. La cicatriz en su muñeca era visible, pero su mirada ya no era la de un recluta asustado. Era la de un hombre. Tía, quiero volver a mi unidad. Mateo. Mi lugar no es aquí, tía. Es en el ejército que tú estás tratando de construir. Quizás no pueda hacer mucho, pero ser un buen soldado en mi puesto es la mejor manera de ayudarte y de honrar la memoria de mi primo. Elena lo miró en silencio. Una suave sonrisa se dibujó en sus labios. Había perdido un hijo, pero a través de ese dolor, había ganado otro, más fuerte y más justo. Estoy orgullosa de ti, Mateo. Se miraron, sin necesidad de más palabras. En medio de la tormenta, se habían convertido en el ancla del otro. La guerra acababa de empezar, pero juntos, no tenían miedo. El juicio contra Armando Gamarra y su red de corrupción comenzó. No era un simple proceso penal, era el campo de batalla donde la vieja guardia corrupta se enfrentaba a la nueva era de justicia. Gamarra y sus cómplices, lejos de mostrarse intimidados, contrataron a los abogados más caros y poderosos de Lima. Su defensa, desde el principio, intentó deslegitimar la investigación, calificándola de trampa ilegal y argumentando que las confesiones obtenidas bajo coacción no eran válidas. Llegaron a afirmar, absurdamente, que el tráfico de armas era una operación encubierta de seguridad nacional. La opinión pública, manipulada por los medios afines a Gamarra, comenzó a dudar. Presentaban a Elena como una bruja que, por una venganza personal, estaba destruyendo la institución militar. Ella tuvo que testificar día tras día, soportando interrogatorios humillantes. No es cierto, general Vargas, que usted actuó movida por un rencor personal hacia el general Gamarra tras la muerte de su hijo. ¿Admite usted que utilizó su cargo para dirigir una investigación ilegal, violando los procedimientos establecidos? Elena nunca flaqueó. Con una calma y una lógica implacables, refutó cada acusación. Actué no por rencor, sino por mi conciencia como soldado y por un sentido de justicia. Lo hice para que todos los hijos de esta patria puedan servir en un ejército en el que puedan confiar. Pero la batalla legal parecía perdida. Fue entonces cuando aparecieron refuerzos inesperados. Un día, la sala del tribunal comenzó a llenarse de hombres y mujeres de uniforme. Eran militares, en activo y en retiro, que habían sido víctimas de Gamarra y su red. Inspirados por la solitaria lucha de Elena, decidieron romper su silencio. Uno a uno, subieron al estrado. Yo fui ayudante del general Gamarra. Me ordenaba recoger sobornos de los contratistas de defensa. Yo trabajaba en logística. Fui obligado a firmar actas de destrucción de material que en realidad era vendido a grupos criminales. Yo serví con el soldado Santiago Vargas. No se suicidó. Fue acosado y amenazado por los oficiales después de que descubrió algo. Estoy seguro de que lo mataron. Las declaraciones de conciencia cayeron como una avalancha, destruyendo la defensa de Gamarra. La marea del juicio cambió. Y fuera del tribunal, ocurrió algo aún más sorprendente. Un grupo de abogados de derechos humanos, exjueces y jóvenes idealistas formaron un colectivo pro bono para defender a Elena. No solo la ayudaron legalmente, sino que investigaron y expusieron a la prensa todos los crímenes pasados del cártel. La ciudadanía, indignada, comenzó a manifestarse cada noche frente al Palacio de Justicia, exigiendo una sentencia ejemplar. Mateo, de vuelta en su cuartel, se convirtió en un soldado modelo. Ya no era el recluta ingenuo. Cuidaba de sus compañeros y se oponía con firmeza, aunque en silencio, a las injusticias. La cicatriz en su muñeca se convirtió en un símbolo de valor. Su cambio inspiró a su unidad, que, bajo un nuevo mando designado por Elena, se transformó en un batallón ejemplar. En sus días libres, Mateo viajaba a Lima para asistir al juicio, apoyando a su tía desde el fondo de la sala con su silenciosa presencia. Finalmente, llegó el día del veredicto. La sala estaba en un silencio sepulcral. El juez leyó la sentencia. Acusado Armando Gamarra, como alto oficial del ejército responsable de la seguridad de la nación, ha traicionado su juramento por lucro personal, debilitando nuestras fuerzas armadas y encubriendo la muerte de un subordinado. Por estos crímenes, su culpabilidad es de extrema gravedad. El resultado fue una victoria aplastante para la justicia. Gamarra fue condenado a cadena perpetua. Sus cómplices recibieron sentencias severas. Al salir del tribunal, Elena fue recibida por una multitud que la aclamaba. Ella simplemente inclinó la cabeza, en un gesto de agradecimiento.
Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Eran lágrimas de alivio, por poder finalmente honrar la memoria de su hijo y de tantas otras víctimas. La guerra visible había terminado. Pero una nueva batalla, la de la reconstrucción, apenas comenzaba. Tras el juicio, Elena no descansó. Asumió la dirección de planificación y política del Ministerio de Defensa y se convirtió en la arquitecta de la reforma militar más profunda de la historia reciente del Perú. Su primera medida fue purgar a todos los oficiales vinculados a la red de Gamarra. Reformó el sistema de ascensos, basándolo únicamente en el mérito y la integridad. Abrió los contratos de defensa al escrutinio público y ciudadano. Y, lo más importante, puso los derechos humanos de los soldados en el centro de la doctrina militar, implementando una política de tolerancia cero contra el abuso. La reforma encontró una feroz resistencia por parte de la vieja guardia, pero Elena perseveró, a menudo sintiéndose sola y agotada. En sus momentos más difíciles, encontraba consuelo en las visitas a la tumba de su hijo y en las conversaciones con Mateo. Su sobrino, ahora un sargento respetado, le contaba cómo el cambio se sentía en los cuarteles, como una nueva cultura de respeto estaba naciendo. Esas palabras le daban la fuerza para continuar. Los resultados comenzaron a verse. La confianza pública en las Fuerzas Armadas se restauró. Un día, Elena recibió una carta de un joven oficial en retiro, uno de los que testificó en el juicio. Le contaba que, gracias a ella, había decidido estudiar psicología para ayudar a otros veteranos con traumas. Usted, mi general, nos ha devuelto la esperanza. Elena sonrió. Esa era la verdadera victoria. El tiempo pasó. La reforma se consolidó. Mateo, tras cumplir su servicio, decidió no seguir la carrera militar. La experiencia lo había cambiado. Ingresó a la Facultad de Derecho, con el sueño de convertirse en un abogado de derechos humanos, para defender a los débiles con la ley, así como su tía los había defendido con su autoridad. Finalmente, llegó el día en que Elena también colgó el uniforme. Su ceremonia de retiro fue sencilla, rodeada de aquellos que habían luchado a su lado. Su primer acto como civil fue visitar la tumba de su hijo, dejar su uniforme sobre la lápida y susurrar: «Hijo, misión cumplida. Ahora, mamá vuelve a casa». La vida de Elena después del ejército fue deliberadamente ordinaria. Se mudó a una pequeña casa en Chaclacayo, dedicándose a su jardín y a la lectura. Su sobrino Mateo, ya un joven abogado, la visitaba cada fin de semana. Un día, en el mercado local, se encontró cara a cara con un vendedor de frutas. Era el antiguo sargento Mendoza. El hombre, al reconocerla, palideció y casi deja caer una caja de manzanas. Se encogió, esperando una reprimenda, un gesto de desprecio. Mateo se tensó, pero Elena, con una calma serena, se acercó al puesto. «Buenas tardes. Qué buena pinta tienen esas manzanas. ¿Me da 1 kilo, por favor?» Mendoza, temblando, le sirvió las mejores manzanas, negándose a cobrarle. Elena insistió en pagarle. «Se le ve trabajando duro. Que le vaya bien en el negocio». Al alejarse, Mateo le preguntó, confundido, cómo podía ser tan amable con él. «Mateo, ese hombre ya pagó su deuda con la ley y con la sociedad», respondió Elena. «La verdadera victoria no es destruir a tu enemigo, sino superar tus propias heridas y ser feliz. Y la forma más elevada de justicia, a veces, es la gracia». Una noche, ordenando viejos recuerdos, Elena encontró una carta que nunca había visto. Era de su hijo Santiago, escrita antes de enlistarse, para ser leída si no regreso. Con manos temblorosas, la abrió. «Mamá, si lees esto, es porque no pude volver. Perdóname. La verdadera razón por la que me enlisté nunca te la dije. No fue solo por patriotismo. Fue por ti. Vi el peso que cargabas, luchando sola en un mundo de hombres. Quería ser tu compañero, tu soldado, ayudarte a construir el ejército justo con el que siempre soñaste. Si no lo logro, no te culpes. Eres la mejor soldado y la mejor madre del mundo. Por favor, vive tu propia felicidad. Te estaré cuidando desde el cielo. Tu hijo que te adora, Santiago». Elena lloró, pero no de tristeza. Lloró de amor y comprensión. Su hijo no quería venganza. Quería su felicidad. Años después, se celebró la primera ceremonia de entrega del Premio Elena Vargas a los Derechos Humanos, instituido por el Ministerio de Defensa. Elena,
con el cabello plateado y una sonrisa serena, asistió como invitada de honor. El primer galardonado fue el abogado Mateo Quispe, reconocido por su incansable labor en la defensa de los derechos de los soldados. Al subir al estrado, Mateo no miró al público. Miró a su tía. Este honor no es para mí. Es para la verdadera heroína que nos enseñó que la fortaleza de un soldado no está en sus armas, sino en su valor para defender lo correcto. Y entonces, Mateo se cuadró y ejecutó el saludo militar más perfecto y respetuoso que había aprendido. A la general Elena Vargas. Subordinación y valor. En ese instante, todos los militares presentes, desde generales hasta soldados, se pusieron de pie y la saludaron. Los soles de su hombro ya no estaban, pero la estrella de su legado brillaba más fuerte que nunca en los corazones de una nueva generación.